Hola, bienvenidos. Vamos a comenzar con el estudio de los ensayos de las máquinas de corriente continua funcionando como generador, es decir, ensayo de los generadores de corriente continua. Y comenzamos con el ensayo en vacío del generador con excitación independiente. Como ustedes recordarán, estas máquinas se caracterizaban porque su excitación estaba alimentada con una fuente externa a la máquina, a la que llamábamos excitatriz. Puede ser un banco de acumuladores, de baterías de acumuladores, puede ser un generador, pero una fuente exterior a la máquina. Con esta fuente se alimenta el campo inductor. Vamos a tener un reóstato de excitación en serie para regular el valor de la intensidad de excitación que va a ser registrada por este amperímetro. En bornes del inducido vamos a conectar un voltímetro que nos va a estar leyendo el valor de la fuerza electromotriz inducida para los diferentes valores que vaya tomando la corriente de excitación. Este ensayo debe realizarse a velocidad constante, ya que la velocidad es un factor que altera la fuerza electromotriz inducida. Y a mí lo que me interesa es estudiar la variación de la fuerza electromotriz inducida en función de la corriente de excitación. Lo que podría hacer es realizar diferentes curvas de vacío para diferentes valores de velocidad. Y entonces lo que iba a obtener son, cuanto más avanzada la velocidad, cuanto mayor cantidad de revoluciones por minuto, las curvas me iban a dar cada vez más por encima la una de la otra. Pero no se puede variar la velocidad mientras estamos haciendo el ensayo. Vamos a registrar en un cuadro de valores y de excitación y fuerza electromotriz inducida y lo vamos a llevar a un gráfico en el cual vamos a colocar la variable independiente, que es la corriente de excitación en el eje de abscisas, y la variable dependiente, que es la fuerza electromotriz inducida, en el eje de ordenadas. Vamos a ver que a medida que vamos aumentando la corriente de excitación, comienza a aumentar la fuerza electromotriz inducida, primero en forma proporcional, es decir, a iguales incrementos de corriente de excitación corresponden incrementos proporcionales de fuerza electromotriz inducida. Luego, a partir de este punto, la recta, que era la parte inicial de la gráfica, se va a convertir en una curva. A esta curva le llamamos codo de saturación. ¿Por qué? Porque aquí el núcleo del inductor comienza a saturarse. ¿Recuerdan ustedes que cuando hablamos de electromagnetismo hablamos de la teoría molecular de los imanes? Y dijimos que los núcleos ferromagnéticos tienen un proceso de saturación magnética, es decir, que se pueden magnetizar hasta cierto punto, y una vez pasado ese punto el núcleo está saturado y ya no admite más magnetización. Y efectivamente, cuando llegamos a este otro punto de acá, entramos en la zona de saturación, o sea que la curva se convierte en una recta paralela al eje de abscisas. Y por más que aumentemos la excitación, la fuerza electromotriz en bornes no va a aumentar porque el núcleo del inductor está saturado. En teoría, podríamos aumentar la corriente de excitación hasta el infinito, que de todos modos no habría incremento en la fuerza electromotriz inducida. Pero hay un límite para esto, porque el inductor tiene un límite de corriente más allá del cual se quema, ¿no? Bien. Esa forma entonces corresponde a una curva de imantación o curva de saturación magnética, que es una parte del ciclo de histéresis. Recordarán que en electromagnetismo también estuvimos hablando del ciclo de histéresis. Por eso a la curva de vacío también se la denomina característica magnética de la máquina. Continuando con el generador con excitación independiente, vamos a ver ahora el ensayo en carga. Se le ha conectado lo que llamamos un reóstato de carga. Para realizar el ensayo es una resistencia variable que lo que va a hacer es, en la medida que nosotros regulemos esa resistencia, en la medida que su valor disminuya, le va a ir demandando cada vez más intensidad al generador. En la práctica, la carga aumenta en la medida que se le exige una mayor demanda de corriente al generador, o sea, a medida que se van conectando receptores a dicho generador. Para el ensayo podemos simular esos receptores con un reóstato.
Este rheóstato nos va a permitir regular la intensidad de carga. La idea es comenzar con un valor alto de resistencia e ir disminuyendo la misma para que la corriente de carga vaya aumentando. El ensayo debe realizarse a velocidad constante, pero además con corriente de excitación constante. Lo que nosotros queremos estudiar es cómo varía la tensión en bornes de la máquina en función de la corriente de carga. Por lo tanto, los otros dos valores que pueden afectar la tensión en bornes, que son la velocidad y la excitación, deben permanecer constantes. Es decir, que nosotros llevamos la máquina a su tensión nominal, ¿sí?, a través del rheóstato de excitación. Y luego no tocamos más el rheóstato de excitación. Comenzamos a regular nuestro rheóstato de carga, bajando el valor de la resistencia, lo que se va a manifestar como un aumento en la corriente de carga que vamos a registrar en el amperímetro. En un cuadro de valores, registramos los valores de la intensidad de carga y de la tensión en bornes de la máquina. Aquí tenemos en principio una recta FD, que sería la característica de carga si no hubiese caídas de tensión, si la máquina fuera ideal, digamos así, ¿verdad? O F es la FEM en bornes del generador, o sea, es la tensión nominal, que ya hemos regulado previamente. Pero, como sabemos, o como intuimos, en toda máquina, en todo generador, en toda fuente de alimentación existen caídas internas y el generador de corriente continua no es la excepción. Vemos luego la curva FC, la cual sería la característica de la máquina si solamente se produjera una caída de tensión interna debido a la resistencia de los conductores del inducido, llamada resistencia de inducido o resistencia de armadura, porque al inducido también se le denomina armadura. Vean ustedes que CD es la caída de tensión debida a la resistencia del inducido. O sea que a aquella tensión ideal le restamos la caída debido a la resistencia del inducido. Ese es el segmento DC y nos queda la curva FC. Pero hay todavía una caída más, que se debe a la reacción del inducido. Y si consideramos esta otra caída, además de la caída por resistencia en los conductores del inducido, obtenemos la curva FA. De modo que el segmento AC es la caída de tensión debida a la reacción del inducido. Si trazamos una recta desde el origen de los ejes hasta el punto A, la pendiente de esta recta será siempre el valor de la resistencia de carga, en nuestro caso el valor óhmico del rheóstato de carga. Y eso será la tangente del ángulo alfa.